En esta ponencia les voy a describir una serie de tecnologías y análisis que estuvimos haciendo para desarrollar un proyecto muy curioso desde el punto de vista industrial en el sector eléctrico. Primero voy a hacer una pequeña introducción general de lo que entendemos nosotros que son los principales procesos en las aguas industriales. En este esquema ven ustedes dos bloques. El primero sería aguas de proceso, en la parte de arriba. Son una serie de tecnologías de procesos unitarios, muchas de las cuales pues, conocen porque se utilizan para desalación o bueno, en el mercado también del abastecimiento a poblaciones, en las cuales, dependiendo un poco del uso, pues se utilizan una serie de pretratamientos físico-químicos, de membranas, con microfiltración, con ultrafiltración, filtros de arena, de carbón activo, granular, bueno, una serie de procesos unitarios. En muchísimas industrias, seguidos de esos procesos, tenemos un proceso ya para eliminar conductividad por medio bien de resinas o bien membranas de ósmosis, nanofiltración, y ya para usos muy concretos, por ejemplo, cogeneración, en refinerías, en papeleras o en el sector eléctrico para lo que son las turbinas de alta presión donde se genera la electricidad y obtener el agua ultrapura para esas turbinas, pues se termina afinando o bien con lechos mixtos o con electrodesionización. Aparte de estas aguas de proceso, hay algunos sistemas adicionales como pueden ser en las torres de refrigeración, bueno, pues sistemas de filtros riñón, filtros que se ponen en el sistema para ir eliminando sólidos en suspensión y algunos otros componentes que pueden alargar de esta forma así la vida de ese agua utilizada para refrigeración. Y en la parte de abajo pues ven un gran bloque también de procesos. Eso es un ejemplo, por ejemplo, puede ser para una refinería o una papelera, en el cual bueno, pues son ecualizaciones, físico-químicos para pretratamientos, tratamientos aerobios, algunos convencionales con reactor decantador y en otros casos con membranas. Cada vez más el uso de membranas para reutilización, ¿no? Obtener calidades que permitan reutilizar el agua. A ver si esto me apaño, se queda paralizado. Un pequeño problema aquí con... perfecto, se había quedado enganchado esto. Vale. Bueno, eso, como les comentaba, esos son los procesos a nivel industrial en general. Hablando ya de los consumos de agua en la industria, bueno, pues el consumo de agua industrial a nivel mundial son unos 840 kilómetros cúbicos de agua al año. Esos son, hablando de kilómetros cúbicos, son 840.000 millones de metros cúbicos al año. De esos 840.000 millones, 660.000 se utilizan para refrigeración. O sea, el volumen de agua, el principal volumen de agua en la industria se utiliza para refrigeración. Y el mayor consumidor de agua para refrigeración son las centrales térmicas. Realmente, el agua que necesita la industria para incorporar a sus productos es un porcentaje muy pequeño. O sea, ese agua se está utilizando simplemente para un uso, se calienta algo y se vierte o se evapora. En el 2030 se prevé que ese grandísimo volumen pues, se multiplique casi por 2 y cada vez es más frecuente en la prensa el encontrarnos noticias de conflictos entre la industria y poblaciones por el uso del agua. Hace unos años pues estas cifras pues, nadie echaba cuenta en ellas porque no había esos conflictos. Ahora, bueno, pues hay multitud de ejemplos. En los últimos años pues, han aparecido noticias, por ejemplo, de Nestlé en Estados Unidos, en Maine, o de Coca-Cola en la India, en Kerala, o Southern Copper en Perú, que al final grandes proyectos industriales pues, han sido paralizados porque había una enorme conflictividad con las poblaciones. Entonces, eso es un aspecto que cada vez es más relevante y hay que cubrir. En ese gráfico de quesitos de abajo se ve que la industria
si consideramos ese elevado consumo de refrigeración que habitualmente en las estadísticas no se mete, es un consumidor mayor que las poblaciones a nivel mundial, ¿no? Bien, vamos ya a centrarnos en el proyecto de la central termosolar de Villena. La verdad es que, bueno, lo primero a destacar es que hubo una especie de endogamia en FCC para realizar este proyecto. El promotor fue FCC Energía, la empresa que hizo el EPC de lo que es la central fue FCC Industrial, y nosotros prácticamente desde el primer momento pues nos consultaron por el tema de la gestión del agua y los recursos hídricos que podían hacer viable o no este proyecto. Esta situación en la que nos metimos tantas partes de FCC pues nos permitió aportar una serie de ideas y visiones al proyecto, porque al final han resultado decisivas para su viabilidad. En 2009 compró la licencia Enestar de esta termosolar, FCC Energía, y empezamos a trabajar con ellos en los primeros balances hidráulicos del proceso. En el 2011 ya se iniciaron las obras y en el 2013 se hizo la puesta en marcha. Bueno, una central térmica, aquí venían unos números, a ver si sé dónde está esto, aquí vienen unos números. Bueno, lo comento aquí, el funcionamiento de una central termosolar de este tipo básicamente se basa en unos espejos parabólicos que concentran la radiación solar sobre unos colectores sobre los que circula un aceite térmico que transmiten el calor a un circuito cerrado de agua. En realidad no es un circuito cerrado, hay que ir reponiendo con agua desmineralizada y hay que instalar pues, esos procesos que comentaba al principio de ósmosis, electrodesionización y demás para conseguir ese agua de reposición del circuito. Ese agua, con el calor del aceite, se convierte en vapor de alta presión, se mete en la turbina, se genera, pero luego hay que condensarla para seguir reutilizándola y que el coste del consumo de agua ultrapura sea el menor posible. Para eso se requieren grandes cantidades de agua. El 90% del agua que necesita la central térmica va a ser para esa refrigeración. Las necesidades, esta planta, por algunos números que venían aquí, me he saltado, es una planta que produciría o produce 110.000 kilovatios hora año, de 50 megavatios, es casi el estándar para las termosolares de espejos parabólicos, y abastecería una ciudad de unos 40 a 50.000 habitantes. ¿Vale? Se instaló en la zona de Villena, en Alicante, porque es una de las zonas de la península con mayor irradiación solar. Está relativamente cerca de la costa, pero para evitar los efectos de bruma, bueno, pues Villena está como unos 60 kilómetros tierra adentro para tener la menor afección posible. Bien, las necesidades hídricas para una central de este tamaño se calcularon en unos 500.000 metros cúbicos año. Para ello se estuvieron barajando varias posibilidades de tomar agua, y al final la que parecía más real, se estuvo incluso planteando traer agua depurada de una otra depuradora, bueno, se estuvieron haciendo un montón de cábalas, y al final se vio que lo más probable, lo más adecuado era esta combinación. Por los terrenos que se adquirieron para la realización de la termosolar correspondían 200.000 metros cúbicos de agua de regantes. Hay un centro penitenciario justo al lado que aportaba otros 173.000 metros cúbicos al año, un suministro desde Villena de 40.000 metros cúbicos, que eso se dejó aparte para tener una red de agua potable, porque por no juntarla con aguas que hubieran sido residuales. Otro sondeo propio muy chiquitito de 7.000 metros cúbicos, y luego unas escorrentías pluviales que eso sí que depende muchísimo de la pluviometría de cada año, que podrían oscilar entre 50.000 y 100.000. Sí, ¿no? En total, lo que sale es que puede oscilar entre 470.000 a 520.000. Una de las primeras cosas que se hizo viendo esto es planificar
una especie de laguna con geotextil y geomembrana para poder acumular 500.000 metros cúbicos año, o sea, una capacidad de un año entero, y poder soportar periodos en los cuales la pluviometría fuera más baja sin poner en peligro pues, la rentabilidad del proyecto. Bueno, ¿cuáles fueron los tratamientos de agua que se implementaron en esta central térmica? Bueno, pues lo primero es, tenemos la cárcel, el centro penitenciario, que nos va a dar un agua residual que además, aunque a primera vista parece muy similar al agua urbana, pero se caracterizaba por unos factores un poco peculiares. Uno de ellos, por ejemplo, eran las puntas tremendas. Todos los presos se duchan a la vez, todos los presos comen al mismo tiempo, y entonces, bueno, pues las puntas de caudal eran muy importantes, ¿no? Otros aspectos era, la DEPO estaba cerca de 1000 ppm, había una serie de talleres y nos podían venir hidrocarburos y aceites y grasas, bueno, una serie de condicionantes que hubo que considerar en el diseño. Y luego otro gran grupo de caudales que eran regantes, pluviales. Estos, tanto los regantes como los de pluviales, tenían una concentración relativamente alta de nitratos, por ejemplo. Entonces, todo esto, el agua de la cárcel se pasaba al MBR, de aquí iba a la laguna esta de almacenamiento que comentaba de 500.000 metros cúbicos, y desde allí ya a lo largo de los días se iría sacando para los distintos usos de la central térmica. El más importante es torres de refrigeración. Se previó un tratamiento físico-químico, que luego comentaré un poco más en detalle, una ósmosis inversa con 2 pasos, de los cuales una parte del caudal se derivaba para limpieza de espejos, y por último otra parte del agua osmotizada que se metía en una electrodesionización para el ciclo de agua-vapor que alimenta la turbina. Bien. Los requerimientos del agua para refrigeración, obviamente, son los que aparecen en esta tabla, son los legislados. Otro aspecto que hubo que considerar en cuanto a la reutilización en torres es, yo no puedo hacer todos los ciclos de refrigeración con el agua que quiera. Llega un momento en el que puedo tener problemas pues, por precipitación de sales, precipitaciones químicas o dosis ya inadecuadas, ¿no?, de dispersantes o de biocidas para mantener lo que marca la legislación en otros aspectos. Y luego, el más importante, el que realmente definió los ciclos de concentración en las torres, que fue obviamente estar dentro de los márgenes que nos marcaba la legislación en cuanto a vertido de los efluentes de la central. O sea, no podríamos estar recirculando porque superaríamos el límite de conductividad que tenía impuesto en la autorización de vertido, tanto en conductividad como en nitratos. La planta MBR para tratar los efluentes de la cárcel, bien aquí descrita, lo que comentaba, una homogenización para laminar las puntas, que aquí eran muy relevantes, un pretratamiento antes, una cámara anóxica para eliminar los nitratos, porque teníamos que sobredepurar el nitrato en las aguas de la cárcel para compensar los nitratos que pudieran llegar con las aguas de regantes o con las pluviales por arrastres, ¿no? El reactor biológico, y aquí tenemos un módulo de membranas que elegimos unas membranas externas presurizadas que ahora les comentaré. Bueno, aquí hay una dosificación de metanol para garantizar un mínimo contenido en nitratos y la acumulación del agua ya tratada para el uso en las torres. Estos son los procesos que les he comentado, alguna foto. Estas son las membranas que utilizamos, unas membranas de Norit, Airlift, se caracterizan bueno, pues por un relativamente alto flux en comparación con las de fibra hueca, que esa fue una de las cosas que nos llevó a elegirlas, que viene aquí 70 litros por metro cuadrado hora, normalmente, bueno, en esta aplicación consideramos unos 40. Una ventaja que le vimos es que al estar cerradas no había, en esos tubos no habría problemas de condensaciones dentro del edificio ni de afección a los cuadros eléctricos y una serie de cuestiones que en otras plantas pues ha sido un problema. Esta es la balsa de acumulación, el sistema de flotación por aire disuelto para tratar todas las aguas acumuladas en esta balsa que tenía cierta propensión a la eutrofización, y
ya nos meteríamos, una vez que se ha hecho esa flotación y una filtración posterior en arena común a cualquier uso que se hacía en la central térmica, con su dosificación de hipoclorito, por supuesto, ya una parte se metía a lo que es la unidad de ósmosis más electrodesionización para llegar a conseguir un agua de menor de 0,2 microsiemens centímetro, que son los requerimientos que exige el fabricante de la turbina. Bueno, con esto, bueno, pues termina la ponencia. Como verán, ahora mismo existen una serie de tecnologías en el mercado que bien combinadas pues pueden permitir la viabilidad de proyectos que de otra forma pues serían inviables. Muchas gracias por su atención.